Aquel 28 de abril del 2022, cuando el señor Duque era presidente de Colombia, cuando Diego Molano era su ministro de Defensa y cuando el comandante del ejército era el señor Eduardo Zapateiro, pues se presentaba lo que pasó en el Alto Remanso en Putumayo. Y pues así de esta manera medios como la BBC News lo reportaban y decían el operativo militar que revive el fantasma de los falsos positivos en Colombia. Pues ¿qué hay hoy de eso? Pues señores y señoras, pues encontraron 24 militares culpables de ese hecho. Recordemos, hagamos un recuento de qué fue lo que pasó allá. Recordemos que allá fue donde cayó una mujer embarazada. Recordemos que allá fue donde cayó un menor de edad. Recordemos que allá fue donde cayó un gobernador indígena, porque supuestamente el ejército de Zapateiro, de Duque y de Molano habían dicho que habían dos disidentes de las FARC en ese lugar. Se disfrazaron de negro, entraron allá, comenzaron a disparar a diestra y siniestra a todos los que habían. El punto es que ellos estaban en un bazar y empezaron a dispararle a todos los que estaban en ese bazar. Luego salieron los medios de siempre a justificarlos, a decir que no, que eso había sido un operativo legal. Duque salió a lavarle la cara a su ministro de Defensa y a su comandante en jefe de las fuerzas militares, a Zapateiro, a decir que eso era un golpe contundente contra las disidencias de las FARC. Pero como es costumbre en ellos, amigos, como es costumbre en ellos, siempre escudándose en la población civil para poder justificar su fiasco de gobierno y los gobiernos anteriores, porque recordemos que los falsos positivos vienen de mucho tiempo atrás y ya es una práctica o era una práctica muy común en las fuerzas militares. De ahí es lo peligroso que yo siempre he dicho, que algunos militares tengan esas ideologías de esa derecha porque están en esa línea roja de cometer este tipo de acciones en contra de los civiles. Miremos qué decía Cambio en ese entonces. Yo los invito a que escuchemos para que recordemos, porque no podemos olvidar lo que otros gobiernos hacían. Mientras este gobierno llega a las poblaciones donde están las FARC, pero inmediatamente llegan a mediar con la población los ministros, aunque les digan que eso es un show, aunque salgan todos los medios de comunicación enardecidos a decir que así no es como se hace, porque ellos estaban acostumbrados a hacerlo de esta manera, llegar a bazares, quitarle la vida a niños, quitarle la vida a mujeres embarazadas, disparar en medio de un evento social que se estaba realizando en el Putumayo. Como en este gobierno no lo están haciendo de esa manera, eso es lo que les molesta. Recordemos, porque esto lo reportaba Cambio en ese entonces, o sea, eso fue unos días después de lo que pasó, lo reportaban los medios de comunicación porque había mucha suspicacia sobre lo que había pasado allá. Movieron los cuerpos, cambiaron, se robaron plata, algunos a la gente de la recolecta del bazar les quitaron la plata. Esto fue tremendo, o sea, esto fue una masacre y fue un robo a mano armada perpetuado por el mismo Estado. Pero escuchemos lo que reportaba Cambio en ese entonces. 6 medias de aguardiente, una mancha de sangre en una camisa y un plato sucio sin comida aún están sobre las mesas. El piso en tierra hace parte de la misma escena, latas, paquetes de mecato y cigarrillos. En uno de los extremos 2 sillas que fueron parte de una conversación, en el otro una ronda de 15 cervezas servidas. Fue el final de un campeonato de microfútbol y un bazar que terminó el 28 de marzo pasado, que duró 2 días y empezó 2 semanas antes con esta invitación que ofrecía desafíos gallísticos, baile, licor y chongo, como se le conoce al burdel. Allá se mira la escuela, se mira la caseta donde estábamos en la fiestados, se miran la casa del profesor que es la de atrás, la cancha, el polideportivo.
Sí está ubicado eso. Ustedes estaban aquí Sí, en esta caseta. y ellos llegaron de frente. Sí, casi de frente, de atrás, parte trasera. Lo que señala Giovanni y lo que dibuja Jesús es el sitio de una masacre. La vereda de Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo. Por el lado de donde están la gente de blanco. De allá de ese lado salieron las balas. Salieron de allí. Una mirada desde el aire muestra que 5 de estos techos son claves en la historia. El número 1 corresponde a la casa donde vendían y bebían licor. 2 y 3 fueron puntos escogidos para preparar desayunos, almuerzos y comidas. El 4, una casa azul de 2 pisos. Y el 5, el burdel. En esta construcción pintada de verde que corresponde al techo número 2 se hicieron asados. Y en el punto número 3 vendieron fritos y sancocho. 3 mujeres, 2 hombres y 2 niños menores de 8 años que estaban en la Casa Verde fueron los primeros en notar la presencia de hombres barbados y vestidos de negro, características de los disidentes de las FARC que están en la zona. Sí, el que estaba al lado de nosotros era uno de uso negro, como algo, no sé, pero era bien barbudo. Eran las 6:30 de la mañana y aún no se había dado el primer disparo. Los hombres de negro encerraron a las personas de la Casa Verde. Luego, uno de ellos se asomó por esta ventana. Recordemos que hubo mucha polémica porque el ejército no llegó con su uniforme habitual, sino que llegaron de negro. Y los pobladores de allá, ellos pensaron que eran las FARC los que les estaban disparando. Y resulta que no. Oh, sorpresa. Era el Estado que los estaba masacrando. Y el man se mete con el galín por la ventana al plomo. Y falta como un 4 para las 7, cuando empezó los primeros disparos. Dentro de la Casa Azul, ubicada al otro costado de la Verde, Nora Andrade, de 40 años, estaba ebria y herida. Por el lado del seno se le notaba la herida acá. Vomitaba sangre, me jalaba la mano, sálveme, no me deje morir. Al tiempo, Óscar Oliva, su esposo, moría debajo de esta palmera al lado de otro hombre que también fue ultimado, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y ella, no, yo me quiero ir a morir con mi marido. No sé cómo hay gente que defiende esto, señores. Esto es indefendible, que un Estado acabe con su propio pueblo de esta manera y luego salgan los medios de siempre porque lo justificaron. Si ustedes buscan, ustedes van a encontrar cómo justificaron a Zapateiro, cómo justificaron a Molano y cómo justificaron y le daban micrófono a Iván Duque para que dijera que esto había sido un éxito total. Hoy, a 2024, la justicia da la razón de lo que hicieron estos degenerados allá en el Putumayo. Estaba Giovanni intentando auxiliar a Nora cuando de repente se dejaron de escuchar. Se calman la pluma, un rato, y ahí contra esa palma estaba el presidente de la comunidad de esta vereda, estaba en esa palma. Él tenía abrazado a una señora ahí, contra esa palma, porque él era el encargado de la comida. La comida la estaban haciendo en esa casetica ahí y allá en la Casa Verde. Divier Hernández era el presidente de la Junta de Acción Comunal y había cobrado durante 2 días por la venta de comida 10 millones de pesos que serían utilizados para cimentar un camino veredal. La plata del presidente la llevaron, la de la comida. Esa, como a él cayó allá, ¿no? Él cayó allá y le sacaron todo lo del bolso, le sacaron la plata y se la llevaron y le dejaron el mero bolso vacío. Eso no fue lo único que se llevaron los Hasta los robaron. O sea, no contentos con llenarlos de plomo, los robaron. militares. A un hombre le habrían quitado 36 millones de pesos que tenía en un morral. Cuando el ejército detectó el dinero, le dio 2 opciones. Y le dice, con esta cantidad de dinero que le cogimos, nos lo podemos llevar preso. Ahí está el helicóptero para llevárnoslo. O segunda opción, váyase caminando de frente y no mire hacia atrás. Entonces él toma la segunda opción. David se fue caminando y cuando él llega y regresa a mirar, ya no estaba ni el ejército ni el bolso.
En el reporte castrense no aparece todo el dinero. La gráfica muestra que solo se incautaron 9.850.000 pesos en efectivo. Un dinero que se encontraba también. No están ni los 36 millones del señor del bolso, ni los 5 millones que al parecer se le llevaron al administrador del burdel, mucho menos 96 botellas de whisky que se habrían encaletado los soldados. El ejército cuando llegó, habían aproximadamente 10 cajas de bucanas. En la fiesta vendieron 2 esa noche y las otras 8 el Estado se las llevó. Pasada las 9 de la mañana de ese lunes 28 de marzo, llegan la Armada y la Fuerza Aérea. Los pobladores aún creían que quienes disparaban eran miembros de las disidencias de las FARC. Llegaron los militares en las pirañas, Dios mío, gracias a Dios. Nosotros ya nos relajamos, porque cuando llega la aviación, nosotros ya dijimos, gracias a Dios nos salvamos, porque nosotros pensamos que pronto había sido otro grupo que nos atacaba. De repente, ven que los hombres de negro se empiezan a cambiar de ropa y se ponen prendas militares. Pero nunca pensamos que la ley era la que nos había hecho eso. Ahí fue cuando se enteraron que quienes dispararon desde el principio no eran disidentes de FARC, sino militares disfrazados. Cuando nos sacaron allá a la orilla, en una casa verde que ahí cogieron a mi marido y lo patearon. Mientras tanto, un grupo de soldados se ocupaba de la vivienda azul en la que Nora se desangraba. Esta casa es para las fuerzas militares un punto de acopio de base de coca. Levante la mano, y yo la levanto, y me apunta con una nueva así en la cabeza. Un soldado vestido de negro. Minutos antes, habían disparado desde la distancia. Por lo menos 10 orificios de tiros hay en paredes y ventanas. Y se ve a este, se mira este, se ve este otro. En la casa azul no había coca, pero entre los civiles que estuvieron en la fiesta, sí hubo hombres que respondieron a los disparos de los militares que creían haber encontrado a alias Bruno y Managua, líderes de finanzas de la organización criminal Comandos de Frontera. ¿No le suena eso muy parecido a lo que pasó en el Aro, Antioquia? ¿No le suena muy parecido que siempre ellos justificaban de que habían algún jefe de la guerrilla en X lugar y allá llegaban y acababan con todo y a la final nunca pasaba nada? Es muy similar las prácticas, porque es que ellos ya sabían, porque esperamos que con este gobierno todo eso se haya purgado, pero sabían exactamente cómo operar, cómo hacer ese tipo de operaciones, cómo mover las cosas, porque recordemos que los falsos positivos no eran más que pelados que encontraban en las ciudades y se los llevaban a determinados lugares, luego allá los vestían, les ponían un camuflado, les ponían las botas, inclusive las botas al revés, les ponían un arma y luego los presentaban como bajas en combate. Ellos ya sabían perfectamente cómo hacer este tipo de operaciones, ya eran expertos en eso, no es algo nuevo en Colombia. Lo que sí es muy triste y muy lamentable es que haya pasado en el 2022. Entonces vemos que esta práctica del ejército no se había subsanado todavía con el gobierno Duque, todavía existían ese tipo de prácticas y podemos verlo hoy, porque hoy a octubre 17 del 2024 el tiempo da la razón que lo que hicieron allá los militares y el gobierno de Duque con su ministro Molano fue una masacre. A nosotros nos sacaron, como nos bajaron de esta casa, nos metieron por esa cancha y nos miramos, nos pusieron al sol ahí mirando hacia allá. En la cancha, el ejército no le permitió a la población mirar hacia atrás durante 4 horas. Esta fotografía es evidencia de ese momento. Así con esas armas nos apuntaban a todos nosotros. Entre tanto, al burdel le estaban arrancando las cortinas rojas. El tanatólogo que alistó 4 cuerpos en una funeraria de Puerto Asís también vio los telones. Occisos que llegaron envueltos en cortinas rojas. Era la 1 de la tarde y los pobladores no soportaron más. Estaban incómodos con el ejército que no les dejaba mirar hacia donde estaban los muertos. ¿Por qué nos hacen esto? Sí maquillaron bien a todos de Insistieron en que manipularon los cuerpos, incluido el del gobernador indígena Pablo Panduro. El señor que le ha puesto un fusil es un gobernador. El viernes 1 de abril velaron a algunas de las víctimas, entre ellas a José Antonio Peña Otaña.
En la opacidad de la noche de ese mismo día de velación, una de las hermanas de Peña Otaya marcó su nombre y dejó un mensaje en el fresco cemento de la tumba que le correspondió en Puerto Asís. 4 días después de lo sucedido, llegaron el fiscal y 8 investigadores del CTI, quienes deben establecer qué pasó. El fiscal dijo que se demoraron en arribar al sitio porque no había vuelos disponibles. Recuerdo que hubo mucha especulación sobre esto porque la fiscalía se demoró muchísimo tiempo para llegar allá, que porque supuestamente no habían vuelos, y luego llegaron en vuelos militares, que eso era lo que despertaba la suspicacia. Pero ¿cómo así? Si es que ellos viajan en vuelos militares, y peor aún, porque es que los militares todavía estaban en la zona. Y eso despertó mucha suspicacia y decían, bueno, aquí lo que va a haber es un encubrimiento total. Pero tan contundentes fueron las pruebas, tan contundentes y tan eficaces que no podían, mejor dicho, ocultarlas, y no pudieron ocultarlas por un atenuante muy delicado. ¿Saben por qué? Porque allá estuvieron varios medios de comunicación casi que al instante, al momento, estuvieron allá. Llegaron después de lo que pasó, fotografiaron todo, inmediatamente empezaron a tomar testimonios, inmediatamente comenzaron a tomar evidencias fotográficas, evidencias de video, y ya era muy difícil llegar a ocultar lo que estaba pasando o lo que había pasado allá. Obviamente a Barbosa, que en ese entonces era el fiscal general de la nación, pues le iba a quedar muy difícil tratar de ocultar las pruebas, que si por un lado la fiscalía los ocultaba, pues los medios de comunicación no las ocultaban. Este video hace parte de esa evidencia que se tuvo y que conoció el país durante después de los hechos que pasaron allá en el Alto Remanso. Y por eso la fiscalía le quedó muy difícil, porque estoy casi seguro que la fiscalía hubiese podido manipular las cosas, presuntamente, digo yo, porque era su amigo de colegio, su amigo de universidad, Iván Duque. Era el parcero de Diego Molano, era el parcero de Zapateiro. Pues obviamente se iban a tapar todo con la misma cobija, pero gracias a las evidencias fotográficas, a los testimonios de los habitantes de allá, les quedó muy difícil hacer esto, y hoy podemos ver cómo la justicia encuentra a 24 militares responsables del hecho. Disponibles desde Bogotá hasta Puerto Asís, aunque al lugar de los hechos aterrizaron en helicóptero del ejército. Aquí se ven de regreso llegando a Puerto Asís el lunes 4 de abril. Mira el saludo Cada que uno se de dan los integrantes con del el grupo ejército. investigador se despide con admiración del general Juan Carlos Correa, integrante del ejército, institución sobre la que la fiscalía debe esclarecer si es responsable de delitos. Ese fue el cuerpo del ejército sobre el cual tenían que hacer la investigación. Y miren cómo llegaron los funcionarios de la fiscalía con esa amabilidad y con esa cordialidad. Vuelvo y repito, no se ocultaron las evidencias porque los medios de comunicación, varios medios de comunicación, hicieron reportaje allá. Uno de esos, pues obviamente, fue esta revista y varios medios independientes que también tomaron los testimonios de lo que había pasado allá. En ese entonces, este señor Zapateiro, que trató de darnos clases de ética, una vez salió del ejército a decirnos que había dejado zapateiritos, y lo creo que haya dejado zapateiritos, porque hay muchos zapateiritos por ahí rodando hablando huevonaditas. Y esos son los que obviamente siempre están en esa delgada línea en cometer este tipo de actos, precisamente porque encuentran personas como Molano, como Iván Duque y como Zapateiro, que les acolitan este tipo de atroces crímenes que han hecho contra la población colombiana. Miremos lo que decía Zapateiro en ese entonces. No es el primer operativo donde caen mujeres embarazadas, ¿qué tal este descarado? Y menores de edad combatientes. Las palabras del jefe del ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, sobre el operativo que había pasado en el Alto Remanso. Amigos, pues esto es para evidencia, esto es para que recordemos quiénes han sido esos gobiernos, que son gobiernos que siempre han
Estado es en pro del poder, a ellos no les importa el pueblo. Y todas estas cosas que hacían con la población civil era simplemente para que aquellos que les gusta aplaudir este tipo de cosas los aplaudieran. Pero ¿cómo quedan ahora que las autoridades encuentran culpables a estos militares? ¿Cómo quedan ahora habiendo aplaudido el deceso de mujeres embarazadas, el deceso de menores de edad, el deceso de un cuerpo del ejército atacando a civiles cuando se supone que el ejército está para defender a los civiles? Esto es el país que no podemos olvidar. Este es el país que tenemos que transformar nosotros como colombianos. Esta es la historia que no podemos dejar que nos la cambien. No podemos permitir que ningún medio de comunicación, que ningún lamebotas nos cambie la historia de nuestro país.